¿Te imaginas pagar una copa, sentarte entre desconocidos y, antes de escuchar una sola nota, ver al cantante romperse en llanto frente a todos y confesar, acabo de salir de prisión? Eso pasó en julio de 1971, en un bar pequeño de la Ciudad de México, cuando Juan Gabriel todavía no era Juan Gabriel para el mundo, cuando su nombre no llenaba auditorios, cuando su futuro cabía, literalmente, en un escenario levantado apenas medio metro del suelo y en la paciencia de unas 80 personas que no sabían si estaban a punto de presenciar un desastre, o el nacimiento de una leyenda. Quédate, porque hoy vas a llevarte algo muy específico, la historia exacta de la primera noche en que Juan Gabriel volvió a cantar después de Lecumberri, cómo convirtió su vergüenza en una fuerza imposible de ignorar, y por qué esa decisión, la más arriesgada de su vida, cambió su destino para siempre. Era julio de 1971 cuando Juan Gabriel subió al escenario de un pequeño bar en la Ciudad de México y, antes de cantar su primera nota, hizo algo que nadie esperaba. Se le quebró el rostro, se le humedecieron los ojos y empezó a llorar frente a las 80 personas presentes. No fue un llanto bonito ni discreto. Fue de esos que salen sin permiso, de esos que traen detrás una noche tras otra sin dormir, miedo pegado al cuerpo, y una pregunta clavada en el pecho: ¿y si ya no me creen? ¿Y si ya no me escuchan? El público quedó en silencio absoluto. Un silencio incómodo, pesado, como cuando alguien dice una verdad que no venía en el boleto. Algunos asistentes intercambiaron miradas, como buscando confirmación en el rostro del de al lado: ¿esto es parte del show, o nos metimos en el lugar equivocado? Y entonces, con la voz quebrada amplificada por el micrófono, Juan Gabriel soltó la frase que dividió esa noche en dos: hace 3 semanas, salí de prisión. Ahí mismo, en ese instante, varios pensaron lo mismo aunque nadie lo dijera en voz alta: un desconocido, con pasado criminal, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque no era una época en la que se perdonara fácil, ni se aplaudiera la vulnerabilidad. En un bar, la gente iba a relajarse, a platicar, a reír, a escuchar música como fondo. Y de pronto tenían enfrente a un muchacho delgado, joven, temblando, llorando, confesando algo que podía hundirlo en segundos. Pero lo más duro no fue la confesión. Fue lo que dijo después, con la garganta apretada, como si cada palabra le costara volver a respirar: fui acusado de algo que no hice. Pasé año y medio en una celda donde lo único que tenía era mi voz. Y esta noche, voy a cantarles las canciones que escribí ahí adentro, cuando pensaba que nunca volvería a ver la luz. Ese fue el momento en que el bar cambió de temperatura. Ya no era un lugar para pasar el rato. Era un cuarto pequeño donde alguien estaba apostando su vida con lo único que le quedaba: su verdad. El bar se llamaba El Patio y estaba ubicado en la colonia Roma. No era un foro elegante ni un teatro de luces perfectas. Era un sitio íntimo, con mesas redondas apretadas, sillas demasiado cercanas unas de otras, humo de cigarro flotando, el tintinear de vasos, el murmullo típico de gente que llega tarde, pide otra bebida, comenta el día. Un lugar donde cabían máximo 80 personas sentadas, y donde el escenario elevado apenas medio metro del suelo hacía que el artista estuviera casi a la misma altura del público, demasiado cerca como para fingir. Y si vas a mentir, ese es el peor lugar: el público te ve los ojos, te ve las manos, te ve la respiración. Queta Jiménez, la prieta linda, había conseguido ese show para Juan Gabriel con el dueño del bar, don Ernesto, un hombre mayor que había visto tiempos mejores y que le tenía aprecio a Queta como se le tiene aprecio a quienes llenan un lugar con talento y presencia. Don Ernesto aceptó darle oportunidad a un muchacho recién salido de la cárcel, sin un nombre artístico conocido, sin fama que lo protegiera, sin la garantía de taquilla. Solo porque Queta dijo: confía. Este joven trae algo distinto. Pero antes de que el público lo viera llorar, Juan Gabriel ya llevaba horas perdiendo la batalla contra su propio cuerpo. Había llegado 2 horas antes, y no llegó emocionado. Llegó temblando. Temblando tanto que tuvo que encerrarse en el baño del lugar durante 30 minutos solo para controlar la respiración, para convencer a su pecho de que no se iba a cerrar, para convencer a sus manos de que sí iban a poder sostener la guitarra. No sabía si la gente querría escuchar canciones escritas por alguien acusado de ladrón, aunque fuera inocente.
Y no era solo miedo a la crítica. Era miedo a que su mente lo traicionara. Las pesadillas de Lecumberri todavía lo despertaban cada noche, el sonido de puertas de hierro cerrándose con un golpe seco, el eco de pasos en pasillos fríos, el peso de las cadenas, el olor a encierro, las miradas amenazantes de otros presos, y esa soledad aplastante de saber que nadie vendría a salvarlo. A los 21 años, cargar con eso no te hace fuerte. Te deja con sombras pegadas al rostro, con los ojos siempre alerta, como si el peligro pudiera aparecer otra vez sin avisar. La prieta linda estaba con él en el camerino improvisado, que en realidad era la oficina del dueño, un cuartito con papeles apilados, un escritorio viejo, un espejo pequeño, y una silla que crujía cuando te sentabas. Ella lo observaba prepararse con una mezcla rara, preocupación real y fe absoluta. Porque Queta no estaba apostando por un muchacho simpático. Estaba apostando por talento, por una voz capaz de atravesar piel y llegar directo a lo que duele. Juan Gabriel, escúchame bien, le dijo en voz baja, tomándole el rostro entre las manos como lo haría una madre que quiere que su hijo no se quiebre. Lo que pasó en Lecumberri no define quién eres. Lo que cantes esta noche, eso sí va a definirte para siempre. Juan Gabriel la miró con ojos cansados, todavía con ese brillo extraño de quien vivió un susto demasiado grande demasiado pronto. ¿Y si no puedo?, preguntó casi sin aire. ¿Y si subo ahí y me paralizo? ¿Y si me acuerdo de las celdas, de los gritos en la noche, de sentir que iba a morir ahí adentro? Queta lo abrazó fuerte contra su pecho, sin prisa, sin frases rimbombantes. Entonces respiras. Y recuerdas las noches en que componías canciones en tu cabeza porque no te dejaban tener papel ni lápiz. Recuerdas que, cuando no había nada, la música era lo único que te mantuvo vivo. Y esa frase, tan simple, le devolvió algo que él había perdido: dirección. No felicidad. Dirección. Unas esto y sigue. Afuera, el bar empezó a llenarse alrededor de las 9 de la noche. Llegaba gente principalmente a escuchar a la prieta linda, que iba a cantar en la segunda parte del show. Pocos sabían quién era Juan Gabriel o por qué su nombre aparecía en el cartel junto al de una estrella ya establecida. Algunos lo vieron como relleno, como el telonero. Otros ni siquiera se fijaron. El ambiente era el típico: parejas acomodándose, amigos riendo, un grupo pidiendo botanas, alguien reclamando que su mesa estaba cerca de la bocina, otro buscando al mesero para otra ronda. En esas condiciones, un cantante desconocido tiene que hacer magia para que lo escuchen. Y Juan Gabriel no tenía un gran equipo, ni luces espectaculares, ni una banda enorme. Tenía una guitarra, una voz, y un corazón todavía lastimado. Don Ernesto subió al escenario para hacer la presentación. Buenas noches, señoras y señores. Esta noche tenemos un talento especial. Un muchacho que viene recomendado por nuestra querida prieta linda, dijo intentando sonar entusiasta, pero con ese tono de quien también está midiendo el riesgo. Por favor, reciban con respeto a Juan Gabriel. Los aplausos fueron educados, tibios. El tipo de aplauso que se da por cortesía, más que por interés genuino. Y eso, para alguien tan sensible como él, se siente como un juicio. Juan Gabriel subió con pasos lentos, acomodó la guitarra sobre su regazo, miró al público que todavía conversaba sin prestarle mucha atención y sintió que las lágrimas empezaban a brotar sin que pudiera controlarlas. Ahí vino el primer mini golpe de la noche: no lloró porque quería manipular. Lloró porque el cuerpo no le obedecía. Porque cuando la presión es demasiada, el cuerpo suelta el agua que tiene guardada desde hace meses. Perdónenme, dijo al micrófono mientras las lágrimas corrían por su rostro delgado, marcado por un sufrimiento reciente que no se disimulaba con maquillaje ni con sonrisa. De inmediato, el bar dejó de hablar. No porque fueran fans. Porque es imposible ignorar a alguien llorando así, sin defensa, antes de empezar. Yo sé que ustedes vinieron aquí a pasar una noche agradable, a tomar sus bebidas, a escuchar buena música, y aquí estoy yo llorando como niño, dijo, y se escuchó el sonido de un vaso acomodándose en una mesa, como si a alguien le diera pena que su vida siguiera normal frente a esa escena. Su voz temblaba, pero siguió,
empujando las palabras como se empuja una puerta pesada. Hace 3 semanas salí de la cárcel de Lecumberri, donde pasé 18 meses acusado de robar cosas que nunca robé. Hubo murmullos. Unos de incomodidad, otros de curiosidad. Unos con juicio rápido. Otros con esa curiosidad humana que aparece cuando alguien se atreve a decir lo que casi todos esconderían. Y entonces hizo algo todavía más arriesgado, no pidió lástima. No les estoy contando esto para que sientan lástima por mí, dijo limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, como si estuviera decidido a no quedarse ahí, a no caer en la autocompasión. Se los cuento porque las canciones que voy a cantarles esta noche, las escribí ahí adentro. En una celda fría donde lo único que tenía era mi voz y la esperanza de que algún día alguien las escucharía. Esa frase aterrizó como un golpe suave pero profundo. Ya no era un expreso. Era un compositor que había sobrevivido creando música en la oscuridad. Y ahí, de pronto, muchos dejaron de verlo como un riesgo y empezaron a verlo como un misterio. ¿Qué tipo de canciones se escriben cuando crees que no vas a salir? Se enderezó un poco, respiró como si estuviera tomando el control de sí mismo, y dijo, esta primera canción la escribí una noche cuando pensaba en mi madre, que no vino a visitarme ni una sola vez en todo ese tiempo, y en todas las veces que amamos a alguien, pero no tenemos nada material que ofrecerles, excepto nuestro corazón. Hubo un silencio distinto. Ya no incómodo. Un silencio atento. Entonces empezó a tocar los primeros acordes de No tengo dinero. Al principio la voz salió quebrada, como si el recuerdo estuviera atorado en la garganta. Pero no se detuvo. Cantó sobre no tener dinero para ofrecerle a la persona amada, sobre dar solo el corazón cuando las manos están vacías. Y la razón por la que esa canción cayó tan fuerte no fue la melodía. Fue la verdad detrás. En prisión, literalmente no tenía nada. Ni control. Ni libertad. Ni visitas. Ni consuelo. Solo su voz y lo que la voz pudiera cargar. Cada palabra parecía arrancada directamente de lo vivido, no de lo imaginado. Y aquí viene lo que casi nadie entiende hasta verlo, cuando un artista canta de algo que realmente sufrió, el público puede sentirlo aunque no sepa explicar por qué. El bar observaba en silencio total. Ya nadie conversaba. Nadie pedía bebidas. Los meseros caminaban más despacio, como si el sonido de los pasos pudiera romper algo delicado. Todos los ojos estaban fijos en ese muchacho cantando como si se estuviera abriendo el pecho frente a 80 extraños. En la tercera fila, una mujer mayor empezó a llorar abiertamente, limpiándose las lágrimas con una servilleta de papel sin esconderse. En la barra, el bartender dejó de servir, apoyó los codos y se quedó mirando con expresión ausente, como quien acaba de recordar un dolor viejo. Y la prieta linda, de pie cerca de la entrada, también tenía lágrimas resbalándole por el rostro. No porque le sorprendiera el talento, ella ya lo sabía, sino porque estaba viendo algo más grande, estaba viendo a alguien convertir el daño en belleza. Cuando terminó la primera canción, hubo un silencio de 3 segundos que se sintió eterno. Esos 3 segundos donde nadie se atreve a aplaudir porque no sabe si el cantante se va a derrumbar o si el lugar está a punto de estallar. Y entonces, el bar explotó. Aplausos que duraron casi 1 minuto completo. No el aplauso cortito de compromiso. Uno largo, con manos golpeando fuerte, con gente mirando al de al lado como diciendo, ¿escuchaste lo mismo que yo? Varias personas se pusieron de pie, algo inusual en un bar pequeño donde normalmente todos se quedan sentados. Juan Gabriel miró al público como si no entendiera la escena. Había esperado rechazo o indiferencia. Nunca eso. Gracias, logró decir con la voz temblorosa. Muchas gracias por escucharme. Don Ernesto, desde la parte trasera, observaba con asombro. No era un hombre fácil de impresionar. Había visto artistas pasar, noches buenas y malas, cantantes que prometían y luego se apagaban. Pero en 30 años de negocio no había visto una reacción así después de una sola canción. Y Juan Gabriel, que todavía sentía el temblor en el cuerpo, respiró profundo. Aquí vino el siguiente mini giro, entendió que no podía quedarse llorando.
tenía que avanzar. Tenía que sostener el momento y llevarlo más lejos. La siguiente canción se llama Me he quedado solo, dijo, y el título ya era una confesión sin adorno. La escribí en mi segunda semana en Lecumberri, cuando entendí que nadie iba a venir por mí, que estaba completamente solo en ese lugar. Y la cantó con aún más emoción que la primera, con esa voz que por momentos se quebraba, pero nunca se rendía. No era perfección técnica. Era insistencia. Era una persona empujando hacia adelante porque había esperado 18 meses por la oportunidad de ser escuchado. La letra hablaba de abandono, de estar solo en medio de multitudes, de llamar a alguien que no responde. Y cada verso resonaba porque lo había vivido. El público estaba completamente absorto. Algunos cerraban los ojos para concentrarse solo en la voz y las palabras, como si mirar fuera demasiado. Otros lo miraban fijamente, como si estuvieran viendo a alguien curarse en tiempo real, a alguien limpiarse por dentro con música. Cuando terminó la segunda canción, los aplausos fueron más fuertes. Y esta vez se levantó más gente. Un hombre en la primera fila gritó, «Eres grande, muchacho». Y no fue un grito de borracho. Fue un reconocimiento crudo. Otros se unieron, «Bravo. Así se canta. No pares». Juan Gabriel se limpió las lágrimas otra vez y, en lugar de esconderse, permitió que se le notara la emoción. Porque en ese punto ya estaba ocurriendo algo raro, cuanto más humano se mostraba, más lo respetaban. Y ese descubrimiento, tan simple, es el tipo de cosa que te cambia la vida. Quiero contarles algo sobre Lecumberri, dijo después de que los aplausos bajaron. El público guardó silencio de inmediato. Cuando alguien canta así, te ganas el derecho de hablar. Cuando entré ahí, pensé que mi vida había terminado. Pensé que nunca volvería a cantar. Pensé que iba a morir en esa celda, acusado de algo que no hice. Su voz era más firme ahora. No porque ya no doliera, sino porque estaba encontrando el centro. Pero entonces, empecé a componer canciones en mi cabeza durante las noches. Cuando no podía dormir porque tenía miedo. Cuando escuchaba gritos de otros presos. Cuando sentía que me estaba volviendo loco. Hizo una pausa. Tragó saliva. La música fue lo que me salvó. Fue mi escape, cuando no había ningún otro escape posible. En el público, varias cabezas asentían. Y no porque supieran de prisiones. Porque todos, de una forma u otra, conocen el encierro de una pérdida, de una traición, de una enfermedad, de una época en la que sientes que la vida se achicó y que ya no vas a volver a ser tú. Y ahora estoy aquí, continuó Juan Gabriel, mirando a las mesas una por una como si quisiera agradecerle a cada rostro. Estoy frente a ustedes cantando esas canciones, y ustedes las están escuchando con el corazón abierto. Y eso significa más para mí, de lo que puedo expresar con palabras. Y ahí, sin decirlo, hizo otra promesa, si me escuchas, yo me voy a entregar completo. Cantó 4 canciones más esa noche. Cada una escrita durante su tiempo en prisión, cada una cargada con una esquina distinta de la experiencia. En una se sentía el miedo, en otra, la soledad, en otra, la esperanza tímida. En otra, el amor torcido por la ausencia de su madre, en otra, el sueño de libertad como una ventana imaginaria. Y algo muy importante, no cantó para lucirse. Cantó para sobrevivir otra vez, pero ahora frente a testigos. Para cuando terminó su presentación, después de casi 40 minutos, todo el bar estaba de pie aplaudiendo. Y Juan Gabriel lloraba abiertamente en el escenario sin intentar esconderse. Porque ya no le importaba parecer fuerte. Le importaba ser real. La prieta linda subió al escenario y lo abrazó fuerte. No un abrazo de compromiso, sino de esos que sostienen. ¿Lo hiciste, mi niño? Lo hiciste, le susurró al oído. Y aunque el público no escuchó esas palabras, sí entendió el gesto, esa mujer no estaba abrazando a un cantante. Estaba abrazando a alguien que había vuelto de un lugar oscuro y acababa de demostrar que no lo iban a romper. Varias personas se acercaron al escenario para estrecharle la mano,
para decirle que sus canciones les habían tocado el alma, para preguntarle dónde podrían escucharlo de nuevo. Juan Gabriel contestaba como podía, todavía con la emoción encima, todavía sin acostumbrarse a que lo buscaran por lo que era y no por lo que se decía de él. Don Ernesto se acercó con la expresión de quien siente que acaba de presenciar algo histórico sin entender del todo qué. Muchacho, le dijo, no sé quién eres todavía, pero acabas de hacer algo especial aquí esta noche. Puedes volver cuando quieras. Las puertas de este bar son para ti. Y esa frase, en un lugar como ese, era más que una invitación, era una validación. Era un aquí no te vamos a juzgar por tu pasado, aquí te vamos a escuchar por lo que traes. En los días siguientes, la noticia empezó a circular rápido, como circulan las historias que la gente necesita contar. Porque no todos los días ves a un artista llorar antes de cantar, confesar un encierro, y luego, en lugar de hundirse, levantar a un salón entero con canciones nacidas del dolor. Los que estuvieron ahí se lo contaron a amigos, a músicos, a gente de otros bares. Fui al patio y vi a un muchacho, no sabes cómo cantó, no sabes cómo lloró, parecía que cada palabra venía de una herida real. Algunos dijeron que nunca habían visto una presentación tan poderosa en un lugar tan pequeño. Otros no sabían describirlo, solo repetían lo mismo, hay algo en ese joven, algo que no se aprende. Para la siguiente semana, la Prieta Linda ya le había conseguido 3 presentaciones más en otros bares de la ciudad. Y lo increíble fue que cada una se llenó con gente que había escuchado el rumor. No era publicidad en radio. No era un gran anuncio. Era boca a boca. Y el boca a boca es brutal, si exageras, te caes. Si es verdad, creces. Juan Gabriel repetía la misma apertura en cada show. Subía al escenario, dejaba que las lágrimas vinieran si querían venir, confesaba su tiempo en Lecumberri, y luego cantaba con el alma rota pero en pie. Y cada noche el público respondía con la misma intensidad que aquella primera noche en el patio. No porque la gente amara el drama, sino porque reconocía algo que escasea, honestidad sin máscara. 2 meses después de ese primer show, en septiembre de 1971, Juan Gabriel firmó un contrato con RCA Víctor gracias a las conexiones de la Prieta Linda y al productor Eduardo Magallanes, que había escuchado sobre él y fue a verlo cantar en vivo. Aquí viene otra pieza clave que shows pasan por alto, la industria puede escuchar voces buenas todos los días. Lo que no ve todos los días es una conexión emocional inmediata. Y eso fue lo que impresionó a Magallanes. No solo la voz, sino la forma en que Juan Gabriel hacía que cada persona sintiera que la canción le estaba hablando a ella. Este muchacho tiene algo que no se puede enseñar, dijo Magallanes después del show. Tiene dolor genuino, y la capacidad de transformarlo en algo que la gente quiere escuchar. Y esa frase, aunque suene simple, es la diferencia entre un cantante más y un artista que atraviesa épocas. La primera canción que grabó para RCA Víctor fue No tengo dinero. La misma que había cantado aquella primera noche después de salir de prisión. Cuando el disco salió a principios de 1972, se convirtió en un éxito inmediato y alcanzó las listas de popularidad en todo México. La gente se identificaba con la letra sobre amar sin recursos materiales, sin saber o sin imaginar que esa canción había sido escrita en una celda de Lecumberri por un hombre que literalmente no tenía nada. Y ese contraste es brutal, millones cantando una melodía pegajosa en la radio, y detrás, un joven recordando noches frías, puertas de hierro, y la idea de que quizá nadie lo escucharía jamás. Como si el destino hubiera tomado el peor momento de su vida y lo hubiera convertido, irónicamente, en la puerta de entrada a su futuro. Juan Gabriel nunca olvidó aquella noche en el patio. Años después, cuando ya era una estrella establecida, cuando su nombre llenaba lugares enormes, siempre mencionaba ese show como el momento que cambió todo. No porque fuera su primer contrato, no porque fuera la primera vez que ganó dinero, sino por lo que aprendió ahí, frente a 80 extraños que pudieron haberlo rechazado. Esa noche aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad, decía. Aprendí que mostrar mis heridas podía ayudar a otras personas a sanar las suyas. Y esa idea, en boca de alguien que se volvió símbolo, tiene un peso distinto,
no es teoría. Es práctica. Es una verdad pagada con noches de miedo. Mantuvo contacto con don Ernesto hasta que el dueño del bar murió en 1985. Y cada vez que pasaba por la colonia Roma intentaba visitar el patio, aunque ya no cantara en lugares tan pequeños. No por nostalgia barata, sino porque ese sitio era como una marca en el mapa, aquí volví. Y algunos de aquellos 80 asistentes de la primera noche se volvieron fans leales, siguiendo su carrera durante décadas y contando a quien quisiera escuchar que ellos habían estado ahí. Imagínate esa escena, años después, en reuniones familiares, alguien diciendo, yo lo vi cuando nadie lo conocía, yo vi cuando lloró y se atrevió. No es cualquier recuerdo. Es sentir que fuiste testigo del segundo exacto en que una vida cambió de rumbo. Los 18 meses en Lecumberri marcaron a Juan Gabriel para siempre. Dejaron cicatrices que no sanaron del todo, pero también le dieron algo invaluable, una comprensión profunda del sufrimiento humano. Y esa comprensión se filtró en todo lo que hizo después. No necesariamente como un dato en la letra, sino como una emoción que se colaba en la manera de decir una frase, de sostener una nota, de mirar al público. La gente sentía esa autenticidad. Reconocía el dolor real detrás de las palabras bonitas. Y por eso la conexión con él iba más allá del entretenimiento. Juan Gabriel se convirtió en voz para quienes sufrían, para los abandonados, para los que habían sido juzgados sin ser escuchados, para los que tocaron fondo y necesitaban creer que era posible levantarse. Y todo, empezó aquella noche de julio de 1971, cuando un muchacho asustado decidió ser completamente honesto sobre su dolor en lugar de esconderlo. La lección más poderosa de esa noche no fue sobre técnica vocal, ni sobre cómo triunfar, ni sobre fórmulas. Fue sobre el poder de la verdad emocional. Juan Gabriel pudo haber subido al escenario y fingir que esos 18 meses no habían existido. Pudo haber cantado sin explicar de dónde venían esas canciones. Pudo haber escondido sus lágrimas y ponerse una máscara de seguridad, la máscara que tanto se ponen para no ser lastimados otra vez. Pero eligió el camino difícil. Confesó su miedo, dijo su verdad, mostró sus heridas sin vergüenza. Y esa decisión no solo cambió su vida, tocó la vida de los que lo escucharon esa noche y, con el tiempo, la de millones que encontrarían consuelo en su voz durante décadas. Porque, al final, la gente no recuerda a los artistas perfectos que nunca fallan. La gente recuerda a los artistas humanos, los que caen, los que se rompen, los que lloran, y aún así cantan. Si esta historia te movió por dentro, quédate con esta idea. No es la caída la que te define, sino lo que haces cuando vuelves a levantarte frente a otros. Y si tú también admiras a esta leyenda de la música mexicana que fue Juan Gabriel, acompáñanos con más historias como esta, deja tu like para que este video llegue a más personas, y cuéntame en los comentarios desde donde lo estás viendo. De verdad, nos encanta leer en qué parte del mundo siguen vivas estas historias que nacieron del dolor y terminaron convirtiéndose en esperanza.